Bueno, bienvenidos. Este es el curso que vamos a hacer sobre nutrición funcional. Bueno, en la primera clase va a ser pierde grasa rápido. Vamos a hablar sobre cómo perder grasa, cómo es que ganamos grasa primero, luego cómo perderla. Vamos a hablar también del ayuno intermitente y los triglicéridos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Sí, sí. Ok. Bueno, para introducirnos, mira, la industria alimentaria dos golazos muy grandes, ¿vale? Uno fue la pirámide alimentaria. ¿Cómo surgió esta pirámide alimentaria que todos conoceremos? Vale, pues surgió, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial porque querían de alguna forma resolver toda el hambre que había causado por la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y entonces dijeron, ostras, ¿qué es lo más barato de producir? Y que nos da mucho dinero y que con eso pues ya paliamos un poquito lo que es el hambre. Nutricionalmente no paliaban casi nada, pero bueno, el hambre sí. Y dijeron, pues ya está, el trigo, el azúcar, todo esto. Entonces nos cascaron de base, teníamos que comer pancitos, azuquitas, postrecitos, pastita. Vale, muy bien. Y luego lo segundo serían las verduras, las frutas, las hortalizas, muy bien. Luego estaría la carne, toda la proteína ahí como muy poquito importante. Y bueno, ya por vergüenza Ujú. pusieron ahí Sí. arriba del todo los ultraprocesados. ¿Vale? Eso fue un golazo, porque realmente todas las enfermedades, todos los problemas metabólicos son causados por lo que se supone que tendríamos que estar consumiendo, que es la base de la pirámide. Todos los problemas. Y bueno, parte también la parte de Ok. arriba del todo, pero bueno, eso ya lo sabemos todos. Lo que no sabemos es que la parte de abajo es la principal causante de todo lo demás. Y otro golazo que nos cascaron fue que es que teníamos que contar calorías para perder grasa y para eliminar todos estos problemas de sobrepeso, de obesidad y demás historias, ¿vale? Entonces, claro, por una parte nos cascan estos productos de porquería. La gente cuando empezamos a hacer todo esto, empezamos a subir de peso rapidísimo, mucho más rápido que antes, empezamos a engordar y a tener muchas más enfermedades, más diabetes, más de todo. Y nos dijeron que es que la solución para todo eso era empezar a contar calorías. Vale, empezaron a salir después de eso entonces un montón de productos light, bajitos en calorías, con muy poquitas grasas y con muy poquitas calorías. ¿Y qué es lo que pasó? Que todavía la epidemia de obesidad, de sobrepeso, de diabetes y del resto de problemas metabólicos se disparó más aún. Y bueno, como mito, que a mí me gusta poner muchos mitos al final de cada diapositiva, procuro poner uno, decir que la leche y el azúcar son imprescindibles. Nos han vendido esto como que la leche es imprescindible, que tenemos que tomar leche a poder ser 3 veces al día. Eso es una falacia, si no yo ya me habría muerto hace mucho tiempo y mucha otra gente no tomamos leche. Y bueno, el azúcar, que decir, imprescindible, pues será para tener cualquier enfermedad metabólica, porque el azúcar es algo que nuestro organismo, si no se la damos por boca, es capaz de generar. Y después veremos cómo. Bueno, y entonces Ujú. echaron la culpa a las grasas, sobre todo, y a las carnes rojas. Hicieron unos estudios muy mal hechos y descubrieron que, claro, las personas que se infartaban tenían una placa de grasa en las arterias, que era la que taponaba la circulación y le hacían infartar. Entonces, claro, con esto dijeron, pues ya está, el culpable son las grasas, no comáis grasa. Y luego hicieron unos estudios sobre la carne y vieron que la gente que comía más cantidad de carne roja también era la que más problemas eh, de infartos y problemas metabólicos presentaba. Claro, lo que no midieron era que comían además de todas estas carnes, todas las porquerías de galletitas, Ya. los panes, las pastitas, todo esto no lo estudiaron. Ni si fumaban, ni si bebían alcohol, ni si hacían ejercicio, todo eso nada. Solamente se centraron en si comían carne o no. Entonces, claro, le echaron la culpa a la grasa y porque estaban en las arterias y claro, ¿qué va a haber en las arterias de las personas? Tendrá que haber grasas saturadas, que somos animales. Tenemos las mismas grasas que el cerdo, que la vaca. No va a haber por ahí circulando, no sé, clorofila. No sé qué esperaban encontrar, que estuviera circulando por la sangre de un ser humano. Pero bueno, se acumulaba la placa y le echaron la culpa a la grasa. De nuevo, restringieron la grasa de la alimentación y cada vez más problemas metabólicos. Y como mito, pues eso, la carne roja es cancerígena, no tiene nada que ver el consumo de carne roja con el cáncer, pero absolutamente nada que ver. Lo que querían eran colarnos esto, que era mucho más Ujú. barato, más productivo, más eficiente y generaba más dinero. Nos querían colar los panes, nos Mm. querían
colar los zumitos de fruta porque las frutas se les estaban pudriendo y descubrieron que si trituraban, sacaban el jugo de la fruta, este se conservaba mucho mejor y lo tapaban de la luz para que no les diera la luz, se conservaba para siempre, no se podría. Y entonces podrían, digamos, envasarlo y venderlo en cualquier momento y conservarlo mucho más tiempo. Claro, mirad la cantidad de azúcar. Ahora vamos a estudiar bien esta diapositiva. Esta diapositiva quiero que la estudiemos muy bien. Primero quiero que miréis abajo del todo donde pongo el azúcar por día. Estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a día de hoy, ¿vale? Las recomendaciones de azúcar por día para adultos sanos es de 25 gramos, ¿vale? Máximo. Máximo. ¿Qué quiere decir esto? No que sea que recomienden comer 25 gramos de azúcar. La recomendación es cero, ¿vale? Esto es el máximo de azúcar diaria que un adulto podría tolerar sin enfermar. Empezamos a tener problemas metabólicos, ¿vale? Podríamos subir a 35, 30, 35, que no es tanto, pero más o menos lo que dice la OMS son 25 gramos. Esos son 6 cucharaditas, ¿vale? Y niños de unos 8 años son unos 10 gramos, que son 2 cucharaditas. Mirad ahora al pan. Una rebanada chiquita en una tostada ya tiene 6 cucharaditas. Ya cumple ese 25 gramos de azúcar diario que necesitamos, bueno, que nos límite para empezar a enfermar. Solamente una rebanada, una tostada. ¿Cuántas no se come la gente al día? El pan es 50% azúcar por lo menos, entre un 50 y un 76%, 77%, depende del pan. Esto lo podéis poner en Google pan tabla nutricional y os salen los hidratos de carbono. Lo único que tenéis que hacer es restarle la fibra, que prácticamente es cero en el pan refinado, porque al refinar un cereal le quitan la fibra y otros nutrientes, y el resto es azúcar pura. El almidón es lo mismo que el azúcar en nuestro organismo. El almidón son cadenitas de glucosa pegadas unas a otras y cuando entran a la lengua ya se cortan por la enzima, la milasa, que es la que las corta, y ya se absorben como azúcar libre prácticamente en el organismo. Entonces es lo mismo. Pues una rebanada de pan ya igual a eso. 2 rebanadas de pan, que son las 2 medias que nos ponen en un desayuno típico en España, doblan la cantidad de azúcar que nuestro cuerpo tolera al día. Son 12 cucharadas. Un niño ni siquiera una rebanada, ya se pasa. Luego, el arrocito refinado bueno, aquí pongo la foto de la paella porque es lo más típico aquí en España, ¿no? Pero que puede ser cualquier otro plato de arroz de cualquier otro lugar del mundo, de arroz refinado. Más o menos lo mismo, podéis buscarlo en Google, arroz tabla nutricional, y aproximadamente puede salir un 30% de hidratos de carbono de los cuales si le restamos la fibra, que es cero, si está refinado, es un 30% de azúcar. 2 puñadicos, que eso se come con... Eso es nada. Eso es una ración, digamos, para una persona, en un plato de una persona normalmente cuando se hace un arroz. Eso ya supera de nuevo. Y luego tenemos los zumos, ya son 2 cucharaditas. Eso, un niño, ¿qué niño no se gasta mucho más de medio vaso al día de zumo? Y luego más la Coca-Cola, más pues todo esto es lo que nos estamos llevando al día. Claro, de esto no nos dicen nada, o casi nada. Bueno, de los zumos más o menos ya, pues lo normal es que la gente sepa que tomar zumos no es saludable. Mucha gente lo sabe, mucha otra no, ¿eh? Incluso hay nutricionistas que lo saben y otros que no, o otros que directamente pues dicen que eso no pasa nada y que... Pero más o menos el porcentaje de azúcar de un zumo de naranja, incluso natural, es la misma cantidad de azúcar que una Coca-Cola, que tiene una Coca-Cola. La misma, exactamente. Si miras una Coca-Cola va a poner 10% de azúcares. Exactamente lo mismo. En un jugo de naranja, 10% de azúcar. Lo mismo. La Coca-Cola tiene más porquería, pero bueno, al final en cantidades de azúcar es lo mismo. Pues esto es lo que a la industria le interesa que nosotros comamos, entre otras cosas. Claro, por eso es que se dispararon las estadísticas y cada vez están más disparadas de sobrepeso, obesidad, infartos, diabetes, hígado graso y demás problemas metabólicos. Bueno, ahora vamos con el punto, digamos que aquí os voy a explicar las bases del metabolismo, ¿vale? Si entendéis esto, ¿vale? Esto es importante que lo entendáis bien. Si entendéis esto, vais a entender toda la base del funcionamiento del metabolismo y, digamos, la base de la nutrición. ¿Vale? Mirad, Vale. ¿qué es lo que pasa cuando nosotros comemos? Cualquier cosa, lo que sea. Ese chaval que sale ahí en la foto está comiéndose unas verduras, pero podemos ponerle ahí cualquier cosa.
¿vale? Lo que hace el organismo es paso número uno, coge eso que nos hemos comido y extrae todo el azúcar que haya disponible en esos alimentos. Hay alimentos que son más altos en azúcares, como hemos visto, hay otros que son más bajos, ¿vale? Pero el organismo extrae toda la glucosa de esos alimentos, ¿vale? Y entonces se la da como alimento a la célula, ¿vale? Nuestras células se alimentan de glucosa para tener energía. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que las células son muy chiquiticas y entonces enseguida van a estar llenas de glucosa. Con muy poquita cantidad de glucosa, las células ya están llenas de energía para todo el día. Ya tienen suficiente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros le damos mucha más cantidad de la que necesita, ya no les cabe. Y entonces el páncreas, que se ve ahí abajo, no sé si lo veis ahí pidiendo ayuda, Sí. se desborda y empieza a generar insulina, insulina, insulina a saco, porque para meter esa glucosa dentro de las células hay una hormona que se tiene que poner en acción, que es la insulina. Digamos, imaginaos que es como una llave que abre la puerta de la célula y le permite pasar al azúcar. Y dice, por aquí, por favor. ¿Vale? Cuanto más azúcar tenga que ir, más veces tiene que ir la llave, abrir, 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 abrir. ¿Vale? Y más cantidad se necesita para abrirla. ¿Vale? Entonces, cuando las células ya están llenas, vamos al paso número 2, que es, bueno, como yo ya no puedo con más glucosa, la tengo que guardar en algún sitio para después. El cuerpo no tira nada, la glucosa no Una desaparece, forma de tiene que ahorrarse. guardar en algún sitio. ¿De acuerdo? Ujú. Lo que hace es guardarla tanto en el músculo como en el hígado. Pero ¿qué pasa? El hígado tienen un tamaño. Es verdad que el del músculo lo podemos ampliar, por eso cuanto más grandes sean los músculos de una persona, más cantidad de azúcar puede retener ahí, que se guarda en forma de glucógeno, ¿vale? Pero el hígado también es limitado. Cuando estos dos se llenan, y el hígado sufre mucho cuando está lleno de azúcar, que estáis pidiendo ayuda también, ¿qué es lo que pasa? Dice, si yo aún tengo todavía más azúcar por ahí circulando y ya están llenos, el paso número 3 irremediable es que se transforme en grasa, el resto de azúcar que queda. Se transforma en grasa y eso es lo que me hace engordar. Y además eso es lo que dispara mis triglicéridos, ¿vale? El Claro. paso número 3, cada vez que se ejecuta ese paso número 3, sube mi nivel de triglicéridos. Sube cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más. Porque esa es la forma en la que la grasa se guarda en el cuerpo. En triglicéridos, se almacena. El almacén de grasa son triglicéridos, ¿vale? Entonces, cuanto yo más veces estoy activando este proceso y llego al paso 3, más voy a subir y voy a subir y voy a subir mis triglicéridos, ¿vale? Por eso es que hay personas que están delgadas con los triglicéridos altos. No necesito estar muy gordo o con mucho sobrepeso para tener los triglicéridos altos. Lo único que necesito es estar continuamente ejecutando este paso número 3. Aunque sea muy poquito, pero si yo continuamente lo estoy ejecutando, los triglicéridos no dejan de subir, de subir, de subir, de subir. Y bueno, aquí como mito es ese de que el azúcar es necesario para tener energía. Le digo, si fuese comer azúcar o comer cosas azucaradas necesario para darnos energía, pues yo me habría muerto hace tiempo y no, el brócoli no nos daría casi nada de energía. Entonces, por ahí levanta la mano Leonardo, dime. Sí, Sergio. Te quería preguntar, perdón, mayormente cuando uno, o sea, mientras más azúcar comas, mientras más, por ejemplo, más azúcar comas todos los días, los triglicéridos van a seguir subiendo. Da Claro, mira, igual lo lo que que sea. realmente eleva los triglicéridos, claro, mira, si comes algo que tenga mucha más azúcar, pues más rápido se van a llenar las células, más rápido se va a llenar hígado y músculo y más cantidad de ese azúcar se va a tener que transformar en grasa. Por tanto, más se van a subir los triglicéridos. Pero aunque sea poquito, el hecho de activar muchas veces este proceso, el proceso de entero de, por ejemplo, tú puedes comer muy poquito, muchas veces al día, puedes comer 6 veces al día y muy poquita, muy poquita, muy poquita cantidad en cada comida de ese día. Pero como todo el rato está sobrando azúcar, porque no le deja a tu organismo gastarla, y todo el rato ese exceso se está transformando en grasa, aunque sea muy poquita cantidad, no suficiente a lo mejor para hacernos engordar, pero sí está elevando continuamente los triglicéridos. ¿Me explico? Mm, sí, sí, O sea, que sí, tus triglicéridos entiendo. siempre se elevan cuando este proceso se lleva a cabo. O Cuando yo sea, guardo azúcar en un, grasa, se suben los triglicéridos. sí, mira, un pequeño ejemplo, comer arroz todos los días, desayuno, comida y cena, Sí, eso claro, ya es, claro. ya es azúcar.
Eso sí, sí. A ver, el arroz, como hemos visto, es un 30% azúcar. Es decir, un tercio del arroz es azúcar pura. ¿Vale? Si encima es refinado es que tampoco tiene más nutrientes. El resto será agua y alguna vitamina por ahí suelta que le haya podido quedar y ya está. Y algún Mm, mineral. Pero poquito, es agua y azúcar. Entonces, claro, cuanto más azúcar tiene una comida, más va a disparar esos triglicéridos. Más cantidad de grasa voy a guardar de golpe. O sea, ¿sí? sí, Sergio, entiendo. ¿Vale? Venga, seguimos. Lo vas a entender mejor en la siguiente diapositiva, que eso lo vamos a explicar. Ujú. Mira, y entonces, bueno, ya sabemos qué pasa cuando comemos, pero ¿qué pasa cuando no comemos? Pues justo el proceso contrario. Dice, bueno, como a mí no me estás dando la energía por la boca directamente, ¿qué tengo que hacer? Ah, que resulta que yo me he ido guardando reservas de energía por ahí, que he ido transformando el azúcar en distintas cosas, una en glucógeno y otra en grasa, y la tengo ahí almacenada y puedo recurrir a ella para dar energía. Vale, pues el paso número uno lo que hace es coger la energía del músculo. Dice, vale, pues yo, el músculo utiliza su glucógeno para tener energía, cosa que he guardado previamente ahí, que se guarda en forma de glucógeno. ¿Vale? Luego, el paso número 2 recurre a la glucosa que hay en el hígado, ¿vale? La gasta y cuando ya ha gastado toda esa, solo le queda el paso número 3 que es la clave para adelgazar, que es, tiene que recurrir a la grasa, porque ya no le queda de dónde sacar la glucosa, tiene que recurrir a la grasa para obtener energía. Y entonces se activa un proceso que se llama gluconeogénesis, que es generar glucosa desde la grasa. ¿Vale? Y eso tiene un montón de beneficios para la salud. Eso activa los cuerpos cetónicos, que después hablaremos un poquito de ellos, que cuando la grasa se transforma en glucosa, libera cuerpos cetónicos, ¿vale? Y eso es súper beneficioso para el cerebro y para la concentración y para muchas cosas. Eso lo veremos ahora más adelante. Pero claro, entonces, claro, este último paso, como vemos ahí, es lo que baja los triglicéridos, porque si yo quemo esa grasa que he guardado en forma de triglicéridos, empiezo a quemarla, pues lo que va a hacer es bajar esos triglicéridos. Sí, y el páncreas, como vemos ahí, empieza a estar feliz porque tiene que liberar muy poquita insulina para llevar esa cantidad de glucosa que se ha liberado de la grasa a las células. Eso se hace de forma muy despacito y muy placentera para nuestro páncreas, que es el que tiene que liberar la insulina. ¿Por qué sale ahí una mujer durmiendo? Os preguntaréis. Porque gran parte del tiempo en que no estamos comiendo es cuando estamos durmiendo. Entonces podemos aprovechar ese tiempo de estar durmiendo y sumarlo a tiempos un poquito también más largos durante el día de no estar comiendo para crear un buen periodo de ayuno y permitir que mi organismo pueda hacer estos tres pasos y llegar al paso número 3 que es la clave para empezar a adelgazar. Entonces, claro, de eso nos lleva al mito de para adelgazar hay que contar calorías, que tanto nos mete la industria y que nos meten también mucho en las formaciones profesionales, de las formaciones oficiales de nutrición, que las basan en el conteo calórico. Bueno, si de verdad hubiese que contar calorías, ¿cuánto he hablado yo de las calorías aquí? Si todavía no he hablado de ellas, nada más que para decir que la industria no las querían colar con calzador, el conteo calórico. Hablo de que se trata del azúcar, no de las calorías. De hecho, yo suelo enfocar mis dietas, son hipercalóricas, yo tengo dietas increíblemente calóricas y con esas dietas la gente está adelgazando. Yo mismo tengo una dieta hipercalórica a más no poder. No calculo exactamente cuántas, un día las voy a calcular por gusto, pero tienen que ser cerca de 3.000 calorías diarias perfectamente, o más. Y aún así, estoy en mi peso, he conseguido adelgazar, quedarme en mi peso y voy aumentando masa muscular ahora y no cuento en una caloría. Bueno, entonces, ¿cuáles son los verdaderos culpables? Como he dicho antes, pues son los azúcares, principalmente, ¿vale? Los azúcares sueltos, estos de los terroncitos de azúcar, el azúcar que yo le añado al café, da igual que sea azúcar blanco, que moreno, que panela, que integral, que da igual, es azúcar. La stevia, ¿por qué lo pongo ahí? La stevia, esta que nos venden en los supermercados, ¿vale? La stevia en hojas no nos hace el mismo impacto que el azúcar, va distinto, ni siquiera activa la insulina para procesarse, ¿de acuerdo? Pero la stevia que nos venden en los supermercados, que nos ponen en el tarrito stevia, esa es una creación química a partir de stevia, de un extracto de stevia, no es la stevia en hoja. Y entonces esa es exactamente igual que cualquier sacarina. Y bueno, la miel, que es 80% azúcar, 20% agua. Tendrá sus propiedades si es cruda y tal, pero no compensan el daño que hace la gran cantidad de azúcar que lleva.
Luego, otro de los principales culpables es el trigo. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el trigo es prácticamente 50, 70 y pico por ciento de azúcar. Y además a eso hay que sumarle el gluten, que ya hablaremos de él más adelante, pero el gluten es completamente inflamatorio para nuestro organismo. Completamente inflamatorio. Hablaremos de más adelante, pero lo que hace, ya os adelanto, es destruir mi salud intestinal, mi microbiota, mi salud cerebral, entre otras muchas cosas. ¿De acuerdo? Y eso lo tiene el trigo y los derivados del trigo. Y luego el arroz, que como hemos visto, pues prácticamente es un 30% de azúcar. Pero la cosa no acaba ahí. El exceso de carbohidratos saludables, que decimos, ¿la fruta es saludable? Sí, es saludable la fruta, la patata es saludable, la yuca es saludable, el camote, el boniato, todo esto es saludable, el maíz. Sí, es saludable, pero no me puedo hinchar a fruta, pero no me puedo hinchar a patata, pero no me puedo hinchar a boniato. Es saludable dentro de un contexto saludable, cuando no desplaza mi cantidad de proteína, mi cantidad de grasa, mi cantidad de fibra. Claro, ¿cuándo se convierte en un problema? Cuando yo por la mañana me desayuno una fruta con un porridge de avena, que es todo carbohidrato, todo cereal, un exceso de azúcar impresionante. La avena, que es un 60% por ahí de azúcar, prácticamente, y la fruta, que no tiene tanta como los cereales, pero tiene bastante. Y no como nada de proteína, nada de grasa, y entonces eso me mete un megapico de azúcar impresionante. Cuando a media tarde me da antojo porque he comido un plato desbalanceado y he comido mal, y me casco una fruta de a media tarde, pues otro pico de azúcar al organismo. Cuando a media mañana me da el antojo y me casco una mandarina y un plátano, otro megapico de azúcar. Ahí es cuando es un problema la fruta. Ahí es cuando hay que limitar la fruta. Y cuando mi plato lo lleno con papa, arroz, camote, todo junto, ahí es cuando debo limitar, bueno, quitemos el arroz, claro, cuando debo limitar la papa, claro, cuando la estoy mezclando con más cosas, con un montón de carbohidratos, o cuando representa la mayor parte de mi plato. Ahí es cuando es un problema. No, de por sí es saludable, pero la puedo convertir en un problema cuando la balanceo mal en mi día, cuando meto un exceso de esos carbohidratos, porque siguen siendo muy altos en azúcar. Y entonces, como mito, esto de la fruta es buena en cualquier momento, que esto lo dicen muchos dietistas, de que la fruta es buena en cualquier momento del día. Sí, claro, como he dicho ya, la fruta es buena. El mejor momento para comer fruta, yo lo recomiendo comerla de postre, porque amortiguamos ese pico de azúcar con la fibra que nos hemos comido de los vegetales, con la proteína y con las grasas que deberíamos estar incluyendo las tres en nuestro plato, que ahora hablaremos de ello. Amortiguo ese pico de azúcar que me quiere dar la fruta, ¿vale? Entonces, el mejor momento para comer fruta es hacerlo de postre, porque si la comemos a media mañana, un desayuno así a pelo, solo fruta, o en otros momentos y abusamos de ella, pues no es un buen momento para comerlo, porque me estoy creando unos picos de azúcar que al final mis células ya están llenas y se van a transformar en grasa. Vale, entonces lo que nos engorda, resumiendo, pues es comer muchas veces al día, aunque sea poquito. ¿Por qué? Porque continuamente estoy saturando mis células de azúcar, mi organismo no les da tiempo a vaciar todas esas reservas que ya se han creado en el músculo y en el hígado y en grasa, y entonces yo le estoy dando más. Si estoy sin parar y nunca tiene un descanso mi organismo como para utilizar ese azúcar, pues al final la tiene que ir guardando y guardando. Claro, eso es como si a mí me están aquí tirando, yo qué sé, me están llenando la casa de comida, la tengo que ir guardando. No me cabe aquí ya, me van dando, ya no me cabe en las manos, ya no me cabe en las bolsas, la tengo que ir guardando en la despensa, en el frigorífico. Y si me siguen dando y aún no me ha dado tiempo a comerme la que tengo en las manos, pues tengo que seguir guardando más y más y más. Entonces, comer muchas veces al día no le da ese descanso al organismo, no le permite quemar esa cantidad de azúcar que ya tiene, y por ende la nueva la tiene que seguir transformando y transformando en grasa. Y los picoteos son una comida más. Esto de decir, no, si yo solo como 2 veces o como 3 veces al día, que mucha gente lo dice ya, y la media mañana, y la merienda, y la lechecita antes de dormir, y el no sé qué de picoteo porque te apetecía no sé cuánto a las 4 de la tarde con el café, todo eso para el organismo son una comida más cada vez. Todo eso tiene que iniciar el proceso ese que he explicado antes entero. Al organismo no lo engañamos, nos engañamos nosotros. Y también muchas veces comemos por ansiedad y por deshidratación, porque no bebemos casi nada de agua en todo el día. Hablando de agua, me voy a pegar un trago, que la tengo aquí. Y si queréis vosotros podéis hacer lo mismo.
Y por ansiedad. ¿Y por qué nos da esa ansiedad? Por el exceso de carbohidratos, porque el azúcar es, digamos, la droga más adictiva que hay a día de hoy, 8 veces por encima de la cocaína. Hay estudios que se hicieron en ratas de laboratorio hace un tiempo y les ponían en una esquina del laboratorio un surtidor de azúcar y en la otra esquina del laboratorio un surtidor de cocaína. Claro, al principio empezaron a tirarle más a la cocaína, pero con el tiempo ya no iban al de la cocaína, sino al del azúcar, porque es 8 veces más adictiva, les daban mucha más dopamina inmediata a la cocaína. El azúcar es tremendamente adictivo y claro, todo lo que sube al final baja y nos genera esa ansiedad, esa adicción de querer más, 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 como cualquier droga. Luego, el motivo número 2 de que engordemos es que comemos cualquier cosa, lo que sea. Los ultraprocesados, las galletitas, las Oreos, las no sé qué, las Coca-Colas, los zumitos, el cereal del tigre, del mono, del perro y cualquier cosa, mientras estemos llenos y nos hinchamos a carbohidratos y entonces al final eso es un exceso de azúcar en mi organismo que suma a que yo me engorde. Y luego el punto número 3 es el estrés crónico. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando mi organismo está estresado, los procesos de quema de grasas y de quema de los azúcares que yo tengo reservados en el organismo solo se hacen cuando estoy en proceso de relajación, cuando yo estoy quieto, cuando yo no estoy comiendo o cuando no estoy loco perdido trabajando, cuando el organismo está relajado. Si el organismo está en continuo estrés, lo que está haciendo es liberando azúcar, pero para darme la energía que yo necesito para salir corriendo. Y cuando el organismo está estresado, lo que necesita es salir corriendo. Lucha huida. Entonces, si yo estoy crónicamente estresado, mi organismo va a estar liberando azúcar para mí darme la energía para salir corriendo, pero como no es un peligro real, no estoy en la selva escapando de un león, que estoy en mi casa sentado discutiendo con mi jefe o lo que sea, pues entonces, o con la pareja, o con el vecino, o con quien sea, pues entonces mi organismo dice, que yo no gasto este azúcar, pues la vuelvo a reciclar y vuelvo a estar continuamente en ese proceso liberando insulina sin parar y volviéndola a transformar en grasa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y no le deja descansar al organismo. No quema esa grasa, no la utiliza, ese azúcar, no quema la grasa, saca el azúcar y la utiliza, sino que la vuelve a reciclar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y estoy siempre en el mismo bucle, es como si estuviera continuamente comiendo, cuando estoy continuamente estresado. Y bueno, como mito esto de hay que comer 5 veces al día. Bueno, yo llevo mucho tiempo que como 2 o 3 veces, como mucho 3 veces, yo recomiendo máximo 3 y lo importante es en esas pocas comidas que haga llegar a mis requisitos diarios. Cuanto más veces al día coma, más veces voy a activar todo este proceso y menos tiempo le voy a dar al organismo de que queme lo que ya tiene, de que pueda acceder a esas reservas de grasa para ir quemando grasa. Bueno, y ahora vamos a ver entonces cómo adelgazar en 2 pasos, 2 estrategias fundamentales para adelgazar. ¿Vale? La número 1 es comer menos veces al día, siempre y cuando yo cumpla los requisitos nutricionales que mi cuerpo necesita. Yo digo mínimo una vez al día, mínimo, porque si no como nada no voy a poder cumplir ningún requisito, aunque es complicado con una vez al día, y máximo 3 veces al día, picoteos incluidos. Recordemos, un picoteo para el organismo es una comida más, aunque yo diga, ay no, si solo fueron 2 almendritas, ya, pero esas 2 almendritas han activado todo el proceso de digestión de nuevo. Tu organismo las tiene que digerir. Y esas 2 almendritas han hecho que el organismo pare, si es que estaba haciéndolo, de quemar grasa para empezar a aprovechar lo que le metió por la boca. Tiene que parar de quemar grasa, porque ya se la estoy dando el azúcar por la boca. Y entonces empieza a aprovechar la D, hace todo el proceso digestivo y si sobra, pues la vuelve a transformar en grasa. Entonces, con máximo 3 veces al día, difícilmente le va a dar tiempo a esto siempre y cuando mis comidas estén bien estructuradas, ¿vale? Y luego hablaremos cómo podemos hacer unas comidas bien estructuradas. Y el punto número 2, la estrategia número 2 es, pues, comer saludable y balanceado. Es decir, ¿qué considero yo como saludable y balanceado? Bajo en azúcares, es decir, en carbohidratos. Cuanto más refinados, más cantidad de azúcar tiene, menos fibra, más azúcares, ¿vale? Menos fibra y menos nutrientes y más azúcar tiene. Y muy alto en vegetales altos en fibra, lo pongo entre paréntesis, muy alto en grasas las que son saludables, que luego veremos cuáles son las saludables y cuáles no, y muy alto en proteína, ¿vale? Y mencionaré la cantidad de proteína diaria mínima que deberíamos estar consumiendo. Bueno, y como mito aquí,
este de que hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Y claro, y si yo llego a las 6 de la tarde o a las 7 que voy a cenar y resulta que aún me quedan la mitad de mis requerimientos nutricionales, ¿qué pasa? Que tengo que cenar 4 porquerías y me quedo sin cumplir mis requerimientos nutricionales. Pues no, más vale que cene como un rey también para cumplir esos requisitos. Lo importante es cenar temprano, eso sí, no cenar a las 11 de la noche, porque nuestro organismo por la noche lo que tiene que hacer es descansar para poder hacer esto de la quema de grasa también, entre otras muchas cosas. ¿Qué como? ¿Qué comemos? Si ya han dicho que panes no, que pastas no, que arroces no, que tal, ¿qué comemos? Ya me he quedado sin nada. El cereal del tigre que yo me comía todas las mañanas, el cereal del mono. ¿Qué tengo que comer ahora? Bueno, pues mirad, tenemos que comer y procurar reunir en cada comida estos 3 macronutrientes, ¿vale? Que son, digamos, los que engloban toda la cantidad de nutrientes que mi cuerpo necesita, ¿vale? El número 1 son los carbohidratos, ¿vale? ¿Pero qué carbohidratos? Cuidado. Los carbohidratos que hacen aportarme la cantidad de fibra que mi cuerpo necesita, la cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes y fitonutrientes que están en las plantas, que necesito, ¿vale? Sin ellos, difícilmente voy a llegar a las vitaminas que necesito, a los minerales que necesito y a la cantidad de fibra que necesito, ¿vale? Pero ¿cuáles yo debo priorizar? Las verduras. Las verduras, todas, ¿vale? A poder ser con su piel, por favor. Si empezamos a quitarle pieles y a paranoiarnos con que no, que le meten muchos químicos y le tengo que quitar la piel porque tal, nos vamos a cargar toda la fibra. Toda. Ahí le estamos quitando la fibra y no estamos comiendo fibra, ¿vale? Tendremos otros beneficios, pero la fibra no la tenemos. ¿Vale? Número 2, las legumbres, ¿vale? Las legumbres las pongo debajo porque también tienen más cantidad de azúcares, de almidones. Como decía, las legumbres tienen mucha más fibra, mucha más cantidad de azúcares que las verduras. Por eso es que las pongo en segundo lugar. También es verdad que tienen más azúcar que la mayoría de frutas, las legumbres, pero las pongo por delante porque también tienen más proteína que las frutas y más grasas por lo general. Hay algunas frutas que son más altas en grasa, pero por lo general las legumbres son un alimento muy balanceado que, bueno, puede acompañar bien el plato, ¿de acuerdo? Pero mi carbohidrato principal debería de ser la fruta, ¿vale? Entonces, luego, el número 3 pues tenemos las frutas. Las frutas yo aconsejo ponerlas siempre de postre, porque en el momento en que yo desayuno, fruta, y ya está, fruta, nada más. O meriendo una fruta, o me picoteo una fruta, ahí ya la estoy liando. Ahí ya me estoy metiendo un pico de azúcar que me va a traer consecuencias, ¿vale? Y luego, el número 4 por último, los menos aconsejables, los tubérculos y los cereales integrales. Bueno, es que los refinados directamente deberían estar fuera de la alimentación, fuera completamente. Si no son integrales, no deberían estar dentro, porque es que no me van a aportar absolutamente ningún nutriente. Estamos hablando de comer nutrientes, no de comer azúcar con agua. Eso es lo que es el arroz refinado, el pan refinado, la pasta refinada, azúcar con agua, básicamente. Entonces, ¿por qué los pongo los últimos? Porque es verdad que aunque también tienen algo de fibra, tienen unos nutrientes muy interesantes, son los más altos, con mucha diferencia de azúcares. Entonces deberían de estar muy limitados en mi día, muy, muy limitados, ¿vale? Incluso pueden no estar, porque no me aportan nada esencial que no me aporten las demás cosas, ¿vale? Entonces vamos con la proteína. La pongo en el centro porque es el pilar de nuestra nutrición. Si nosotros le faltamos a diario la proteína, siempre vamos a tener problemas. Siempre, 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 siempre. Si no los tenemos ya, los tendremos en el futuro, más pronto que tarde. ¿Vale? Entonces, la proteína es el pilar. Yo debo de construir mis platos primero cubriendo mis cantidades de proteína diarias de cada comida. ¿Vale? Eso es lo primero. Y después ya le voy metiendo los adornos. ¿Vale? Que son las demás cosas. La proteína, ¿por qué es tan importante? Porque se usa para toda la creación de tejidos. Estas mujeres que tienen abortos tan a día de hoy, que están tan de moda, esto de a los 4 meses y aborta, a los 2 meses y aborta, y no se sabe por qué, y les cuesta mucho concebir, pues es la falta de proteína, porque la proteína es la que se tiene que utilizar para crear toda la estructura, para crear los órganos, los huesos, toda la estructura. Si no tengo proteína, ¿cómo la va a crear? Es como yo intentar construir una casa sin cemento, pues pongo ahí los ladrillos y se caen. Si no tengo el material para ir pegándolos, pues lo mismo le pasa al cuerpo. Para la reparación, cuando yo me hago una herida
cuando a mí me hacen una operación para reparar esa herida, esa cicatrización, necesito a la proteína. Por eso es que a día de hoy hay tantos casos de gente que le hacen una operación y no cicatrizan nunca. No se les cierra nunca la cesárea, se les reabre, se les vuelve a complicar la operación que la han hecho hace un año, se les vuelve a enfermar la herida porque no tienen la proteína necesaria para reparar. No llegan a su cantidad. El organismo no tiene, no puedes inventársela. La proteína no la puede crear, la glucosa sí la crea, el azúcar sí la crea. La crea a partir de la grasa y a partir, bueno, principalmente de las grasas la puede crear cuando ya no tengo reservas de azúcar. Las grasas siempre van a estar ahí como reserva y siempre voy a poder tirar de ellas. Pero la proteína, propias grasas también las puede generar con un proceso muy agresivo para el hígado, pero lo puede hacer. ¿Vale? Lo que no puede generar es la proteína. ¿Vale? Entonces, Vale. vamos a hablar para las funciones vitales. La proteína también es necesaria para respirar, para cualquier cosa. El organismo todo funciona a través de proteínas, ¿vale? Las hormonas son proteínas, las hormonas de mi organismo son proteínas, ¿vale? Son estructuras proteínas. Entonces, la proteína más eficiente, la más, digamos, pescado, sobre todo el pescado azul, porque tiene muchos otros nutrientes interesantes, ¿vale? Entonces, vamos a priorizar pescado y carne, que más o menos a la par deberían estar en nuestros platos presentes en cada plato, ¿vale? Y, vale, número 1 pescado, número 2 la carne, y número 3 los huevos, el queso, el yogur, el kéfir. Y fijaos que aquí no menciono la leche, y es a propósito no menciono la leche porque es terriblemente inflamatoria, igual que el gluten, por la caseína y la lactosa, pero ya hablaremos de la leche más adelante en el curso, ¿vale? No me quiero meter mucho hoy, pero no aparece la leche por un motivo. Los lácteos siempre fermentados. Queso, yogur, kefir, cualquier lácteo fermentado. Pero leche de vaca, en concreto de vaca, yo no aconsejo tomar en ningún momento del día. Y bueno, los huevos son un alimento maravilloso, pero ¿por qué los pongo por debajo del pescado y de la carne? Porque la cantidad de proteína que tienen es mucho más baja. Es verdad que un queso curado, la cantidad de proteína que tiene sí que se asemeja mucho a la carne o al pescado, pero por lo general no los tienen, no tienen tanto. Luego, en cuarto lugar, pongo los frutos secos. Sí que es verdad que los frutos secos, más o menos en cantidad de proteína, tienen la misma que la carne, pero claro, es que no comemos muchos frutos secos. Como les tenemos miedo porque tienen grasas y nos han dicho que las grasas, nos han conseguido engañar con que las grasas son malas y las tenemos que limitar, pues le tenemos miedo a los frutos secos y no deberíamos. Y en consecuencia, comemos muy poquitos frutos secos, pero podríamos comernos perfectamente por comida 100 gramos de frutos secos sin ningún problema. Nos aportaría la misma cantidad de proteína que los huevos, no, que los huevos no, perdón, que la carne, que el pescado. ¿Vale? Pero bueno, lo pongo en cuarto lugar porque rara vez nos vamos a comer esa cantidad. Y luego, por último, las legumbres, ¿vale? Las pongo lo último porque la cantidad de proteína que tienen es irrisoria. No puedo depender de las legumbres para alcanzar mis requerimientos de proteína diaria. Imposible. Me tendría que comer 1 kilo de legumbres mínimo cada día. Yo solo, una persona sola, no que hago 1 kilo para toda la familia y al final me como 300 gramos. No, 1 kilo yo solo todos los días para más o menos, llegar a mis requisitos de proteína diarios, y eso es una barbaridad de azúcar para comerme yo 1 kilo de legumbres. Una barbaridad, no lo aconsejo, ¿vale? Las legumbres tienen que acompañar, nunca ser el plato principal, ¿de acuerdo? Otra cosa que se suele hacer muy mal, por cierto. Aquí en España se suele hacer mal también. Y luego, por último, el último macronutriente son las grasas. Las grasas me brindan cardioprotección. Aquí no veo la otra palabra porque la tengo. Rendimiento cognitivo y balance hormonal. ¿De acuerdo? Son esenciales. Son esenciales. No tenemos que consumir grasa. No podemos no consumir grasa. Las grasas más en orden de prioridad, aceite de oliva virgen, pero no lo aconsejo para cocinar porque se quema muy rápido, ¿vale? El aceite de oliva virgen debería de ser para aliñar en frío, ¿vale? Pero consumirlo en abundancia, ¿sí? Segundo, bueno, el aceite de coco virgen, que lo pondría también más o menos al mismo nivel que la mantequilla, la manteca, más o menos. Pero bueno, como tengo que hacer un top, pues lo pongo delante y ya está. Pero son grasas muy parecidas, ¿vale? A la mantequilla, a la manteca. Y como número 3, mantequilla, manteca, toda la grasa que venga de los animales, ¿vale? Porque la grasa que tengo que estar consumiendo es la que me viene de los animales. La que yo tengo que sacar de mi alimentación son los aceites de girasol, el aceite de colza, el aceite de maíz, el aceite de soya, el aceite
cualquiera que me vendan en los ultraprocesados, cualquiera de estos aceites vegetales, las margarinas, todo esto, estos son los que me inflaman, estos son los que me enferman, estos son los que tienen que estar fuera. La grasa que suelta el cerdo, la grasa que suelta el pollo, la grasa que suelta la vaca, la mantequilla, todo esto es la que tengo que estar consumiendo. Y además, en abundancia. No les tengáis miedo, de verdad, no les tengáis miedo. Porque la mayoría de problemas con el colesterol, que tendremos un tema de colesterol seguramente en el curso, vienen por la deficiencia en las grasas que consumimos. Y cuando consumimos deficiente en este tipo de grasas, las que vamos a estar consumiendo son los aceites vegetales que nos enferman. Leonardo, dime. Sí, sí, Sergio. Sí, te quería consultar. La mantequilla, Uh -huh. eso de lo que estabas hablando, se puede consumir de varias formas, tanto para freír, o sea, también puede servir, da igual en qué forma la preparamos, la mantequilla, o da igual con qué la comemos con la mantequilla. Sí, a ver, lo importante es que sea mantequilla, ¿vale? Que no sea mantequilla light, mantequilla cero, ni locuras de estas, porque ¿qué es lo que hacen con eso? Lo que hacen es quitarle grasa, que es lo que queremos consumir grasa, pues le quitan grasa y le añaden almidón, que es azúcar, o le añaden fécula, que es azúcar, o le añaden otra parte de aceites vegetales, de estos que son inflamatorios, entonces lo que nosotros tenemos que comprar es mantequilla, ya está, que ponga mantequilla de la leche, y ya está. ¿Vale? Que Mantequilla no sola, sea es light, lo que no. único. Hay que leer los ingredientes, que eso aprenderemos en la clase número 2. Os enseñaré a leer los ingredientes de los productos y ya no confundiros, ¿de acuerdo? Esa Vale, clase va a gustar. Pero que sea mantequilla. Queremos consumir grasa, no nos vamos a comprar una grasa light, no tiene ningún sentido. Queremos la grasa a tope. ¿Vale? vale. Sí, muy bien. ¿Vale? Y nada, como mito, este de que las grasas engordan. Ya hemos visto que lo que engorda son los azúcares. Las grasas no nos engordan nunca. Nunca, 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 nunca. Es muy complicado que las grasas nos engorden, primero porque no activan la insulina, o la activan poquísimo, y segundo porque para que las grasas se transformen en grasa en nuestro cuerpo, primero tienen que pasar por un proceso muy complejo, porque las grasas estas van a regular mi colesterol, van a hacer funciones hormonales, digamos que las grasas son el sustento de las hormonas. Las hormonas que son proteínas, el alimento de esas hormonas, el sustento de esas hormonas son las grasas, ¿vale? Primero tengo que tener las proteínas, como he dicho, para que estén esas hormonas presentes y después darle su combustible, que son las grasas. Para que la grasa pase a convertirse en triglicéridos, a formar parte de la grasa que se acumula en mi cuerpo, vamos, tengo que estar comiendo grasa, pero no es posible comer tanta grasa. O sea, es que no es posible. Tendría que estar todo el día comiendo grasa. Y eso no se consigue. O sea, que no les tengáis miedo. Siguiente. Bueno, y ahora, ¿cómo yo elaboro mi plato? ¿Vale? Así es como tenéis más o menos a ojo que distribuir un plato, distribuir todos estos macronutrientes que hemos visto con las condiciones que os he dicho, ¿vale? ¿Cómo lo distribuyo en un plato? ¿Vale? Entonces, más o menos la mitad de mi plato que sean vegetales, verduras, pero vegetales, verduras, ¿no? No me vale 50% de fruta, por ejemplo. No. Verduras, verduras y hortalizas, ¿vale? Y como digo, a poder ser con su piel, por favor, porque si no, les vamos a estar quitando fibra. Las que podamos consumir con la piel, ¿vale? Obviamente, pues al brócoli a la col esta que se ve abajo, las hojas esas, el tronco que está duro, pues se lo vamos a quitar, ¿no? Pero la zanahoria no hace falta quitarle la piel, al pimiento no hace falta quitarle la piel, al pepino tampoco. Entonces, procuremos dejársela, lavamos la verdura debajo del grifo y ya está. No hace falta tampoco hacer movidas de lavarlas con vinagres, con lejía, porque nos cargamos la microbiota que trae. No es necesario. ¿Vale? Entonces, las verduras, más o menos la mitad del plato. Cuanto más colores tenga mi plato, más me voy a asegurar todas las vitaminas y todos los minerales que necesito. ¿Vale? Y luego, olvidaos de lo de arriba, ¿vale? Olvidaos de los cereales por un momento, ¿vale? El plato óptimo que yo haría si yo quiero adelgazar, y este taller es para adelgazar, ¿vale? Sería poner la mitad de mi plato de verduras, como he dicho, y la otra mitad de proteínas, a poder ser de fuentes animales, ¿vale? Y ya está. Sacaría siempre que pueda los cereales del plato, siempre, sean integrales o no. Eso es la forma óptima de adelgazar, ¿vale? Porque lo que más azúcares tiene son esos cereales. Pero si yo no estoy buscando adelgazar urgentemente, pues, o de vez en cuando quiero tomar algún cereal,
Pues yo lo que puedo hacer es meter un cuartico de mi plato de cereales integrales, por favor, pero recordad que son opcionales, ¿vale? No tendrían por qué estar ahí si no queremos, ¿vale? Si algo debemos desplazar en nuestros platos son los cereales, no las otras cosas. Y si yo meto un cuartico de cereales, bueno, pues voy a procurar el resto que sea proteína animal, porque si yo meto cereales y el otro cuarto me lo casco de legumbre, mal asunto. Primero, no voy a llegar a mi proteína y segundo, me voy a pasar de azúcar. ¿Vale? Las legumbres sí que está guay acompañarlo. En lugar de poner cereales, en lugar de poner arroz, por ejemplo, poner frijoles o poner lentejas. El resto, el otro cuarto, proteína animal, a poder ser carne o pescado, porque como digo, las otras tienen menos cantidad de proteína y el resto del plato vegetales, ¿vale? Proteínas todas, carnes, pescados, lácteos, fermentados, que lo señalo, fermentados, huevos, legumbres. ¿Por qué las señalo? Porque comemos muy poquitas legumbres, pero ya digo que es mejor ponerlas en el lugar de los cereales, las legumbres, frutos secos y semillas. Y evitemos embutidos, fiambres, embutidos de estos de supermercado, sobre todo, evitadlos por favor, porque llevan mucha cantidad de azúcares también añadidos. Y hablaremos de esto en la clase 2, cuando se enseñe más o menos a comprar en el supermercado, ¿vale? Y bueno, la fruta, ¿por qué la saco fuera? Porque es el mejor postre. La fruta no debería estar presente en el plato. Bueno, si alguna vez me hago una ensalada y lleva algunas manzanas o lleva, bueno, no pasa nada, ¿vale? Pero no debería formar parte de la comida principal, debería estar de postre. Porque como me va a dar más pico de azúcar también, si yo ya me he comido toda mi fibra y toda mi grasa y toda mi proteína antes, pues se va a amortiguar ese pico. ¿De acuerdo? Bueno, y como mito en esta diapositiva es el de hay que comer de todo. Bueno, yo creo que esto es una frase incompleta y como yo digo, la completo, hay que comer de todo lo que hay que comer, porque la basura alimentaria debería estar siempre fuera de la alimentación, porque no me va a aportar ningún nutriente y para qué como si no estoy comiendo algo que me nutre, ¿para qué como? Entonces, pues lo único que me va a hacer es daño. ¿Vale? Y ahora vamos a ver la última parte, ¿vale? Que es, digamos, sobre el ayuno, ¿vale? Y es que el ayuno es el momento en que yo no estoy comiendo nada. Como he explicado antes, la diapositiva es cuando yo no estoy comiendo, por ejemplo, cuando estoy durmiendo, si yo estoy 8 horas durmiendo y otras 4 horas, aunque esté despierto, pero en las que no he comido nada, por ejemplo, si yo termino de cenar a las 9 de la noche, y me acuesto a las 11, yo llevo ahí 2 horas ya que no he comido nada, ¿vale? Que le permitió a mi cuerpo pues hacer las funciones de digestión y todo esto bien, ¿vale? 2 horitas, estoy sin comer. Luego me acuesto y me despierto a las 7 de la mañana, ¿de acuerdo? Eso son otras 8 horas sin comer, ¿vale? Se suman, ya son 10. Si luego desayuno a las 9 de la mañana, se suman otras 2 horas, son 12 horas de ayuno. Yo recomiendo mínimo que 12 horas estemos sin comer, que es facilito, ¿eh? Si comemos bien a lo largo del día es muy fácil, no pasamos nada de hambre. No se trata de pasar hambre, se trata de comer bien para cuando no estemos comiendo no pasar hambre. Y eso se hace muy fácil. Y esas 12 horas de ayuno tienen unos beneficios increíbles, ¿vale? Vamos a ver por qué. Ayunar respeta nuestra biología. ¿Por qué? Porque el ser humano no está diseñado, ni ningún mamífero, para estar todo el día comiendo. Esas son las vacas que están todo el día pastando, que tienen ahí 4 estómagos, no sé si es, pero están diseñadas para estar todo el día pastando, pero los seres humanos estamos diseñados para comer 1 o 2 veces al día como mucho y para estar los siguientes 2 o 3 días sin comer, porque somos cazadores, recolectores. Recordemos, tenemos que encontrar el alimento. No podemos pastar en el suelo cualquier cosa y ya está, eso no nos nutre. Tenemos que encontrar a la caza, sobre todo la caza, o recolectar cualquier vegetal, fruta que encontráramos para poder comer algo. Y claro, para eso podían pasar días en ayunas. Si nuestro organismo no estuviera diseñado para ayunar, pues ya no estaríamos aquí. Yo no estaría contando esto. Nuestra especie se había extinguido a la primera, porque eso lo pueden hacer casi todos los mamíferos. Un león no tiene que estar todo el día comiendo tampoco. Un león se puede pasar una semana sin comer hasta que caza una cebra. Luego se hincha y se tiran otra semana buscando otra presa. Y mientras tanto, ¿qué hace? Pues viven de la grasa que han acumulado al comer tanto, al hincharse a comer. Y eso les mantiene generando esa glucosa, ese azúcar que necesitan las células, al igual que a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ganamos cuando dejamos muchos espacios de ayuno en el organismo? Se nos regulan las hormonas. La insulina trabaja menos y se regula, que es la hormona que mete el azúcar en las células y la que la transforma en grasa y puede descansar. Es la que más petamos todo el día en el organismo. La dejamos descansar,
porque es la hormona que nos genera diabetes, la que nos genera obesidad, la que nos lo genera porque estamos todo el día bombardeándola con trabajo. Si la dejamos descansar, no nos genera ninguna enfermedad de este estilo. Se regula el colesterol, porque también son hormonas, el HDL y el LDL son hormonas. Se nos regula el apetito, que la hormona, la leptina y la grelina son las que regulan el apetito. Se nos regulan también porque las dejamos descansar. Las cosas se regulan cuando se dejan descansar. Igual que nosotros nos regulamos cuando nos dan vacaciones y nos dejan descansar del trabajo. ¿De acuerdo? No cuando nos tienen todo el día latigazos trabajando. Luego nos sirve para controlar la ansiedad y el estrés. La hormona del estrés, que es el cortisol, otra hormona que se regula. ¿Por qué? Porque si yo le permito a mi cuerpo estar en el estado de relajación, que es cuando yo no estoy comiendo, ni haciendo nada, ni estando estresado, si yo se lo permito más veces al día, pues más va a controlar esa ansiedad y esa hormona del estrés. Nos ayuda a quemar grasa y a bajar los triglicéridos. Si yo quemo grasa, voy a bajar los triglicéridos. Y si yo no estoy todo el día comiendo y todo el día transformando en grasa, esos triglicéridos tampoco van a aumentar. ¿Vale? Nos ayuda a corregir el hígado graso. El hígado graso es cuando continuamente estoy transformando tanto en grasa que esa cantidad de grasa ya se ha desbordado. Mi hígado se ha desbordado de grasa. Está saliéndose del hígado y está recubriendo los tejidos. Pues el hígado graso se va a corregir también cuando yo tengo periodos más amplios de ayuno. Me ayuda, ¿vale? Es otra ayuda. No digo que sea la única solución para el hígado graso, sino que es una ayuda para el hígado graso. También nos ayuda a combatir el cáncer con la autofagia. Y me explico, la autofagia es la capacidad que tienen las células para comerse a sí mismas, ¿vale? Un cáncer no es más que un conjunto de células que no deberían estar ahí, que deberían de haber muerto, ¿vale? Pero no lo han hecho y están sin hacer sus funciones, ¿vale? Están creando problemas por el organismo y se multiplican y no hacen sus funciones correctas, ¿vale? El organismo tiene la capacidad natural de detectar esas células y eliminarlas, de que el resto de células digan, ah, mira, que estas no están haciendo su trabajo, las limpiamos, nos las cargamos y nos las comemos. Esa es la autofagia, se come a sí mismo, ¿vale? Pero eso solo lo puede hacer cuando yo se lo permito, cuando yo le permito descansar. Si yo estoy todo el santo día comiendo, todo el santo día estresado y todo el día sin parar, ¿vale? Sin darle un descanso a mi organismo, no duermo bien por las noches, me acuesto tarde, no veo el sol, me estoy todo el día encerrado en casa trabajando, en una cueva, que no veo la luz del sol, pues todo eso es procancerígeno, porque no le dejo a mis células encargarse de esas células que puedan estar creciendo y de realizar esa autofagia. El ayuno ayuda un montonazo a eso. También me ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre, claro. Si la única forma de controlar mi azúcar en sangre es comiendo menos cantidad de azúcares y permitiendo que mi organismo queme esos azúcares, pues cuanto más tiempo de ayuno tenga, más posibilidad tiene de hacerlo. Aumenta la concentración y ayuda al cerebro. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy quemando la grasa, cuando estoy transformando grasa en azúcar, que es cuando mi organismo, cuando yo no estoy comiendo y mi organismo se ve obligado a transformar mi grasa, a hacerme adelgazar, a transformarla en azúcar, se liberan como residuos unas sustancias que se llaman los cuerpos cetónicos, ¿vale? Esos cuerpos cetónicos son súper beneficiosos para el cerebro. Eso le da una cantidad de energía bestial y ayuda muchísimo con la concentración, ¿vale? También voy a tener una mejora del rendimiento físico, aumentándome la energía. A ver, la mejora viene en el rendimiento físico de, por ejemplo, de larga duración. Cuando, por ejemplo, yo voy a ir al gimnasio una hora a levantar pesas normal, sin ser un físico-culturista, es mejor tirar de la energía de la quema de grasa, ¿vale? Que de comer algo alto en azúcares. Ahora, si voy a hacerme el Tour de Francia, hacer una maratón por el mundo, o voy a jugar contra el Real Madrid o contra el Barça, pues sí, ahí sí que me voy a tener que meter alimentos más altos en azúcares porque es energía mucho más explosiva, mucho más inmediata, si no me voy a agotar. Pero la mayoría de la gente no hace eso. Eso lo hacen deportistas de élite. La mayoría de la gente tendríamos que estar utilizando la grasa como fuente de energía y no el azúcar. Y además mejora el sistema inmune, por lo mismo, porque le dejo descansar. Y además porque si yo estoy todo el día petándolo de azúcar a mi sistema inmune, la microbiota que va a crecer, la microbiota digamos que es la base de mi sistema inmune, la microbiota que va a crecer son la que se alimenta de azúcares y no la que se alimenta de fibra. Y esa va a crecer sobremanera sobre la que se alimenta de fibra. Y entonces me va a crear problemas en mi sistema inmune y en todo lo demás. Si yo dejo descansar eso y la regulo y aparte dejo descansar mi sistema inmune, va a mejorar, ¿vale? Que lo hago en parte con el ayuno, ¿de acuerdo? Y estas son solo algunas de las ventajas que tiene el ayuno biológicas, ¿de acuerdo? Y como mito, esto de que el ayuno es una moda para adelgazar,
Es verdad que está de moda el ayuno, pero no es que sea una moda, que lo han inventado ahora. El ayuno lleva con nosotros desde que existimos como especie. Lo que pasa es que se nos olvidó hacer ayuno y ahora lo estamos recuperando. Pero el problema es cuando lo utilizo como la única herramienta para adelgazar. Cuando yo digo no, o para compensar. No, pues yo ayer me fui de boda y me pasé comiendo, pues hoy ayuno. No, perdona. Ayer le faltaste, insultaste a tu cuerpo y le faltaste, seguramente comiste cualquier porquería, no cumpliste tus requisitos y hoy le vuelves a faltar el respeto no dándoselos porque te tiras todo el día sin comer. Ese sería el problema con el ayuno. Bueno, y por último, en la clase de hoy vamos a ver las cinco claves para hacer un ayuno en condiciones. ¿De acuerdo? El número 1 es que el ayuno, como digo, es para ganar salud, no para adelgazar. Es para ganar salud. ¿Me sirve también para adelgazar? Sí. Pero no tengo que usarlo como una estrategia de, no, yo quiero adelgazar y me pongo a ayunar. No, 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 porque lo vamos a hacer mal. ¿Vale? El ayuno es para ganar salud en general. Entre otras cosas, como consecuencia de esa ganancia de salud, yo voy a adelgazar, entre otras cosas. ¿Vale? Número 2, no comer es no comer. ¿Vale? No es comer poquito. No, es no comer. No es esto de voy a hacer ayuno, pero ay, es que no puedo más, estoy matándome de hambre, cosa que es hacer un mal ayuno, si estás pasando hambre durante el ayuno, pero ay, no, tengo tanta hambre, voy a comerme un trocito de 2 almendritas y un bocadito de esta manzana. Eso rompe el ayuno. No comer es no comer. O voy a tomarme un cafetito y le voy a echar un chorritito de lechecita. Eso rompe el ayuno. No comer es no comer. ¿Vale? Si voy a hacer ayuno, lo voy a hacer bien. No comer es no comer. Porque si no, ya no tengo ayuno. En el momento en que mi organismo tiene que digerir algo, yo le meto, digerir es cuando yo le meto alguno de los 3 macronutrientes de los que hemos hablado, y aparte los edulcorantes, pero de esos ya hablaremos, los edulcorantes rompen el ayuno, aunque no me aportan nada, no están dentro de ningún nutriente, pero también lo rompe, pero cuando yo como alguno de estos 3 macronutrientes, el ayuno se rompe, el ayuno se para, ¿vale? Número 3, hay que cumplir los requisitos diarios, ¿vale? Yo tengo, si hago ayuno, igualmente tengo que darle a mi cuerpo los requisitos que necesita. Lo único que yo voy a estar es unas horas más sin comer, periodos más largos sin comer. Pero yo en los periodos en los que voy a comer, tengo que darle a mi organismo lo que yo no le he estado dando durante esos periodos. Es decir, normalmente voy a comer comidas más copiosas y mejor estructuradas, ¿vale? Si yo no soy capaz de hacer eso, no debería ayunar. Si yo no soy capaz de meterme un atracón, una buena comida, no un atracón de estos locos de comer cualquier cosa, sino una buena comidona con todo lo que necesito. Entonces, si yo no soy capaz de hacer eso, mejor que no ayune, ¿vale? Y esto me está pitando otra vez, pero bueno, ya acabamos. Número 4, no lo hagas si te genera ansiedad. Si el ayuno te genera malestar, decir, ay, no, es que estoy nervioso porque ¿cuándo voy a comer? Ay, no ayunes. De verdad, no ayunes. Come 3 veces al día, que eso no es hacer ayuno y ya está. Es mejor. El ayuno se hace de forma consciente, de forma pacífica, de forma relajada. Si te genera algún tipo de estrés, es peor porque cuando tenemos estrés, como digo, se va a empezar a liberar azúcar de mi hígado y de la grasa y de todos lados y entonces ese azúcar me va a subir la insulina y se va a volver a transformar en grasa porque yo no lo estoy gastando y un círculo vicioso de disparar la insulina. Y eso me va a hacer engordar. Me puede hacer engordar, entre otras cosas. Y punto número 5 y final, y lo señalo en negrita porque es muy importante. Primero se aprende a comer bien y después ya a ayunar. Si yo no sé comer bien, si yo no tengo ni idea de cómo es mi salud, de qué es lo que tengo que comer, si yo no consigo llegar a mis requisitos de proteína diarios, si yo no consigo comerme verduras, la cantidad que necesito, si yo no llego a mi fibra, yo no tengo que hacer ayuno. Porque como haga ayuno, voy a llegar todavía menos. Si ya me costaba sin ayuno, con ayuno me va a costar el doble. Y entonces, pues peor todavía. Y bueno, como dato que os quiero dar, al final, es ayunar, como digo, no es comer menos, no es comer menos cantidad, no es comer menos comida al día, es comer menos seguido, menos veces al día. Darle espacios más amplios de tiempo a mi cuerpo en los que no como, pero no es comer menos cantidad a lo largo del día. Y bueno, esto era todo por esta clase.
El jueves tendremos la siguiente, que os enseñaré a leer etiquetas y a elaborar bien los platos. Vamos a elaborar una dieta entre todos. Bueno, os daré un ejemplo y la iremos trabajando. Así charlaremos todos y la iremos viendo y la iremos adaptando, ¿de acuerdo? Y esa os la podréis quedar por si la queréis o la queréis tener o la queréis seguir durante lo que dure el curso o cuando queráis, pues la tendréis, ¿vale? Muchas gracias.